Con todo esto que te he dicho, ¿sigues pensando que un micro como este, de menos de 20 euros, es un condensador? No, es un micro Electret, igual que el que tienes en tu móvil o en grabadoras, ordenadores, tablet, manos libres, etc. Que eso no es ni malo ni bueno, porque al final que sea de un tipo u otro no es más que el funcionamiento, no es lo que más nos debería interesar. Es una referencia de por dónde va a ir el comportamiento del micro, pero no es definitorio de su calidad. Así que, independientemente de la manera en que funcionan, las características de cualquier micrófono son la respuesta en frecuencia, que define el rango de frecuencias que capta y cómo las capta. Si queremos un micro para poner a un bombo, por ejemplo, nos va a interesar que capte bien la zona grave, pero para un violín no nos va a interesar tanto. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí podemos ver la gráfica de respuesta en frecuencia del micrófono AKG C1000, un micrófono de condensador de gama media que podemos encontrar fácilmente en salas de conciertos y en estudios de grabación. Como vemos, desde aproximadamente 250 hasta los 2 kHz es un micro bastante plano, es decir, que el sonido que entra él no lo colorea, él no lo cambia. Sin embargo, a partir de 2 kHz tiene un realce que está hasta los 6-8 kHz con una pequeña caída y vuelve a realzar un poquito más con una caída más acusada a partir de los 15.000. En graves tenemos que a partir de 250 la caída es progresiva hasta los 50 Hz aproximadamente. Pero fijaos aquí, que es una parte importante de cuando vemos una gráfica como esta, nos está diciendo que con un corte de graves que tiene incluido el micrófono, que podemos activarlo o no, la caída es más acusada a partir de 100 Hz. Estamos hablando de unos 6 dB, que si recordáis es la mitad. Si le recortamos 6 dB, estamos recortando la mitad de la respuesta a partir de 100 Hz. Por contra, tenemos aquí que estas frecuencias a partir de aproximadamente los 800 Hz se van incrementando progresivamente según bajamos hasta llegar al cenit de los 100 Hz. Y aquí nos hace la indicación 1 centímetro. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama efecto proximidad. Es decir, el micrófono cuanto más se acerca a la fuente, más realza las frecuencias graves. Es algo que tenemos que tener en cuenta cuando microfoneamos de manera muy cercana, como suele pasar, por ejemplo, con las voces y como pasa con las baterías. Ya lo veremos. Puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra, según sepamos cómo utilizarlo. Pero lo principal, para poder usarlo a nuestro favor, es primero conocerlo. Esta es la gráfica de un Shure Beta 52, un micro que se usa habitualmente para fuentes graves, como amplificadores de bajo o bombos. Vemos que nos indica cuál es su respuesta en frecuencia a 0,6 metros, que es una distancia a tener en cuenta para un micro como este, dinámico, y cómo varía si lo vamos acercando cada vez más a la fuente, hasta llegar a decirte 3 milímetros. Y en 3 milímetros tenemos casi 15 dB de amplificación de estas frecuencias. Es muy a tener en cuenta porque este efecto proximidad, como vemos, empieza a partir de 1 kHz aproximadamente. O sea, no se está subiendo solo los graves, estamos subiendo los medios. Esto es importante en un micro al que se le da un uso como el que se le da a este, ya que es un micro que se acerca mucho a la fuente y tenemos que saber que hay bastante diferencia entre acercarlo a 3 milímetros de la fuente o a 25 milímetros de la fuente, que son 2,5 centímetros, no es tanto. En cualquier caso, vemos que es de todo menos plana esta respuesta. Hay que romper el mito de que cuanto más plano es el micrófono, mejor. Eso es para algunos usos. Para otros nos conviene que tenga una respuesta coloreada, porque al final es un sonido que vamos a tratar y vamos a ecualizar. Si nos lo dan lo más cercano posible a lo que ya queremos, menos ecualización tendremos que darle, porque ya, como vemos, viene, digámoslo así, pre-ecualizado. Patrón polar. Es el que nos indica la capacidad de captar sonido del micrófono en relación a su eje transversal. Vamos, que si capta más por delante, por atrás o por los lados. Normalmente no es igual para todo el espectro de frecuencias y se nos indica con este tipo de gráficas. En este cuadrante podemos ver los patrones polares,
que son las gráficas que nos indican la direccionalidad de captación que tienen los micrófonos. Vamos a empezar por el primero, el omnidireccional. Es un micrófono que capta de la misma manera en cualquier dirección que le venga el sonido. Tened en cuenta que estamos viendo un círculo, pero hay que pensar como si fuera una esfera. Es decir, que no es solo adelante, atrás y a los lados, también tenemos que pensar en arriba y abajo. Es un tipo de patrón polar que puede ser interesante en micros de corbata, por ejemplo, en los que la posición a lo mejor no puede estar perfectamente apuntando hacia el sitio más adecuado y que capten en todas las direcciones nos viene bien. El segundo patrón que vamos a ver es quizá el más utilizado, es el cardioide. Es un patrón que nos permite discriminar todas las fuentes que nos vengan de la parte de atrás. De ese modo, digamos que apuntamos a la fuente que nos interesa y evitamos lo que no nos interesa. Tiene un rechazo total a las fuentes que vienen exactamente de atrás, como podemos ver aquí, que dice nivel relativo a 180 grados, menos infinito, absolutamente nada. Y alguien podría decir, entonces, ¿por qué mi micrófono, si lo pongo mirando hacia el otro lado y me pongo a hablar, capta sonido? Pues es una buena pregunta. Es porque no estamos en una cámara anecoica. Es decir, que es que no solo estamos escuchando lo que le llega directamente a la membrana, sino todos los rebotes de todas las paredes, de todos los obstáculos que se encuentra el sonido, que vuelven a la membrana después de rebotar. Aquí hay dos patrones, supercardioide e hipercardioide, que sinceramente yo lo que me he encontrado siempre ha sido que en el mundo del sonido nosotros decimos hipercardioide refiriéndonos más a este, y esta figura ya casi se podría asemejar con un bidireccional que vamos a ver después. Total, supercardioide, que yo le llamo hipercardioide, llamadle como queráis, es un cardioide más estrecho, es decir, discrimina más por los lados, como podéis ver, pero por contra tiene un pequeño lobulito detrás. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando se utilizan monitores o cuando en un directo tenemos un altavoz justo delante. Con un supercardioide o hipercardioide nos daría problemas y sería mejor utilizar un cardioide. Por último tendríamos el bidireccional, que también se llama figura 8, por lo que ya os podéis imaginar. Capta de igual manera en los dos lados del eje transversal, sin embargo lateralmente tiene una discriminación total, como podemos ver aquí, menos infinito, del mismo modo que el cardioide en la parte de atrás. Máximo SPL. Es la presión de sonido máxima que puede soportar el micrófono sin distorsionar. Si se supera este valor, no solo puede entregar una señal rota, sino que puede literalmente romperse el micrófono, rajarse el diafragma, dejando el micro inutilizable. Otros parámetros a tener en cuenta serían el SNR, o relación señal-ruido, que típicamente es la resta entre 94 dB SPL, que lo hemos visto antes, y el propio ruido que tiene el micrófono como elemento eléctrico que es, el THD o distorsión armónica y unos cuantos más que tampoco vienen al caso. Al final lo que te importa es cómo suena, ¿verdad? Pero saber todo esto te va a ayudar a elegir mejor según el uso que le quieras dar a tu micrófono. Vamos a ver unos ejemplos de fichas de micrófonos para que tengas en cuenta todo esto que te digo y lo veas en el mundo real.